Muy buenas tardes, bienvenidos a la Asamblea Legislativa. Estamos listos para la transmisión del plenario legislativo y los 15 minutos antes nuestra entrevista de fondo con el diputado Marco Redondo del Partido Oficialista. Muy buenas tardes, don Marco, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, para mí un inmenso placer estar nuevamente aquí con usted y con toda la teleaudiencia. Don Marco es integrante de la comisión que se acaba de nombrar con todo lo que se refiere a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Mañana inicia el trabajo en una apresurada agenda, don Marco, porque ustedes están obligados, de acuerdo al 208 bis que se aprobó, esto es agilizar este expediente, a conocer mociones, no sé si van a haber audiencias. Sí. Lo trajimos para que nos cuente los pormenores. Sí, bueno, lo más importante de todo es que la ciudadanía sepa qué representa el 208 bis. El 208 bis es una norma que está dentro del reglamento que lo que permite es darle una vía rápida a un proyecto, y eso significa de que tiene que tener un consenso, porque para poderse aprobar tiene que tener un mínimo de 38 votos para poderse convertir en realidad, y justamente ya pasamos este proceso. Y en ese 208 bis no solamente se establece el objetivo de la comisión, sino que se establece todo el procedimiento, cómo se debe tratar a nivel de comisión, cómo se debe tratar en plenario, cuándo se deben de presentar las mociones, qué tipo de mociones son aceptadas, en qué tiempo, porque eso es muy importante para un 208 bis, que establece lo que aquí se ha denominado la guillotina, que es justamente en un momento en el que se tiene que parar las discusiones para que se puedan aprobar. Porque un proyecto aquí normal puede durar años, y sobre todo cuando se habla de proyectos que tienen algún nivel de dificultad, en donde pueden haber muchísimos criterios y en algún momento hasta aprehensiones de parte de algunos diputados, eso haría inviable la aprobación de proyectos. A través de este procedimiento se establecen límites en donde se incluye el tiempo, presentación de mociones, la cantidad de sesiones. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a tener este proyecto en comisión durante 3 semanas nada más, y también se establecen los plazos para poder presentar mociones 137, que son cuando ya una vez ha bajado el proyecto de la comisión dictaminado, los diputados y diputadas pueden generarle enmiendas a través de esas mociones 137. Y después de eso también se define con claridad el plazo y el procedimiento para lo que se denominan las mociones de reiteración, que es que cuando un diputado cree que debe de una moción que le fue rechazada, debe de ser conocida nuevamente como parte de su derecho de enmienda, entonces él presenta nuevamente esas mociones para poder ser reiteradas. Y una vez pasado ese plazo, el plazo de comisión, el plazo de mociones 137 y el plazo de reiteraciones, entonces ese proyecto se somete a votación y es lo que se conoce la votación en primer debate. Así es, don Marco, y también se regula el uso de la palabra, importante. Claro que sí, y eso es importantísimo en este tipo de proyectos, porque justamente es una forma de reducir el tiempo posible. Y una de las maneras en donde se puede dinamitar un proyecto es a través del uso de los recursos que da el reglamento, y dentro de esos recursos están el tiempo que se puede destinar a cada una de las mociones y las reiteraciones, y también lo que tiene que ver con las mociones de revisión a las votaciones que se estén dando, y eso hace de que de manera normal un proyecto que no tenga el beneplácito de la gran mayoría pueda ser totalmente obstruido, inclusive por un solo diputado. En cambio, con el procedimiento 208 bis se definen esos plazos, esos procedimientos. Por ejemplo, en este caso, este 208 bis determina que al finalizar las 3 semanas, aquellas mociones que hayan sido presentadas en comisión y que no hayan podido ser vistas, inmediatamente se dan por rechazadas. Don Marco, vamos al contenido del expediente. Me imagino que ya hay posiciones de partidos que empezarán a verse mañana, algunas a favor, otras en contra. Principalmente, no sé si me equivoco, usted me puede aclarar, en la transformación del impuesto de ventas, ¿es donde hay la piedrita en el zapato o hay algunas otras más, tomando en cuenta ya inclusive la posición de los sindicatos? En realidad podríamos decir que hay oposiciones por las 4 etapas del proyecto, porque este proyecto en realidad es 4 en 1. Este proyecto nace como una necesidad de parte del Poder Ejecutivo de buscar la forma de poner a discusión este tema de una manera más potable.
porque estos representan, es como un popurrí, es la incorporación de varias iniciativas que habían sido presentadas con anterioridad para tratar de verlas en un solo proceso de discusión y que fuese factible utilizar el procedimiento del 208 bis. Y en este caso este proyecto toma cuatro subproyectos, por decirlo así. Uno que tiene que ver con el IVA, que hay oposición de algunos sectores porque dice que entonces sigue siendo la clase trabajadora la que tiene que pagar el fortalecimiento y el sostenimiento del Estado. Por otro lado, nos encontramos con el impuesto de renta, que aquellos que están opuestos al IVA en su buena proporción prefieren de que se hagan las regulaciones a través de renta, pero entonces ahí empieza a aparecer otro sector, sobre todo el sector empresarial, que es el que llega y dice, sí, pero es que entonces nos están tocando el capital que hizo, nosotros somos los que producimos la riqueza, y así empezamos a ver discursos. Y por otro lado, cuando llegamos al tema de la parte del empleo público es cuando empiezan a aparecer los sindicatos, igual cuando nos referimos a la regla fiscal. Entonces, resulta ser de que por cualquiera de los ángulos que veamos este proyecto, hay gente que se opone, hay gente que está disconforme, pero lo más importante de todo esto es de que tenemos que tomar decisiones. Y aquí, más importante todavía, es de que tenemos que tener la claridad de que para poderle dar la sostenibilidad al Estado y para poder fortalecer las finanzas, es necesario de que todos, absolutamente todos, nos soquemos la faja. Pareciera que el sacrificio es parejo. Así debe de ser. Hay cosas que a nosotros nos gustaría que se tocaran con mayor profundidad, pero sería imposible por justamente todas esas confrontaciones que se están dando. Y este proyecto representa lo mínimo deseable. Don Marco, los medios tienen un estimado, dice que el gobierno podría estar generando unos 660.000 millones anuales. ¿Qué significaría esto para el fisco? Esto representaría más o menos, por lo menos lo que establece Hacienda es de que podría ser un 1.93 del PIB. Y aquí es muy importante valorar esa cifra. ¿Por qué? Porque resulta ser de que esto demuestra de que este proyecto aún sigue siendo insuficiente. Lo mínimo a lo que debiésemos de llegar es a un 3% para poder justamente garantizar de que los gastos corrientes están financiados con ingresos corrientes. Eso es lo que define el famoso déficit primario. Y en ese sentido, este proyecto ni siquiera nos está dando para cubrir ese déficit primario. Y es parte de las grandes preocupaciones y por eso es necesarísimo que podamos llegar a acuerdos, porque si bien es cierto, es insuficiente, por lo menos esto va a atenuar de manera importante el crecimiento de la deuda y obviamente el crecimiento relacionado justamente por ese impacto de la deuda hacia el déficit fiscal. Y en ese sentido es por eso que hemos estado tratando de sensibilizar hasta donde sea posible. Hoy hubo una reunión del señor presidente con los jefes de fracción y con el presidente de la Asamblea, justamente tratando de buscar el ambiente propicio para que tengamos una discusión más patriótica en el sentido de que este asunto es para resolver un problema del Estado, un Estado solidario que hemos venido protegiendo y que estaríamos poniendo en riesgo si nosotros no tomamos las decisiones. Y peor aún, que los organismos internacionales podrían empezar a generar presiones importantes si no tomamos decisiones en este sentido, y ahora en un mundo globalizado es todavía más importante tener armonía, no solo al interno, sino que también tener la credibilidad a nivel internacional para que los costos financieros que todo eso representa no vayan a afectar a toda la ciudadanía en general. Y peor aún, aquellos que son los que hoy supuestamente algunos sectores están tratando de defender. Don Marco, de acuerdo a su opinión, ¿cree usted que pueda pasar así tal y como está o deberá hacer algunos ajustes para que pase? Yo creo que siempre van a haber algunos ajustes, producto de los acuerdos, en los diferentes temas. En los diferentes temas yo creo que sí vamos a tener algunos ajustes, ya hay algunas valoraciones que se están haciendo, tenemos el tiempo para poderlo hacer y el objeto es tratar de mejorarlo, no tratar de demeritarlo. Y en esa línea es parte de los grandes esfuerzos que estamos haciendo con el fin de que al final lo que nosotros estemos aprobando tenga un beneficio que por lo menos sea aceptable y no simplemente una declaración
en donde decimos que hicimos algo, pero que el resultado nunca va a ser claro, porque nunca hubo una intención por sacar el resultado. Y ahora la gran meta es de que tengamos un discurso, pero un solo discurso, no los dobles discursos que nos han tenido durante estos 2 años y medio que se ha estado discutiendo el tema. ¿Esperan poder recibir audiencias? Sí, se van a recibir audiencias, se piensa recibir a las cámaras, se piensa recibir a los sindicatos, al Ministerio de Hacienda, por lo menos eso es lo que hemos valorado en un principio. No descartamos de que pudiese haber algún actor importante posterior, pero por lo menos sí queremos conocer acerca de esos sectores, los representantes de esos sectores que generan los pesos y contrapesos en las 4 etapas del proyecto. Haciendo cálculos, don Marco, ¿se irán ustedes con ese proyecto aprobado? Si existe la voluntad, sí, pero si no hay voluntad, estamos en riesgo de que no lo podamos hacer, porque los tiempos son justos. Estamos hablando de que tenemos una Semana Santa de por medio y en total tenemos apenas hasta hoy 48 días para poder terminar nuestra gestión. Y dentro de eso también tenemos que ser razonables. Ya la última semana se vuelve difícil porque ya los nuevos diputados empiezan a tratar de ir generando su ingreso a sus oficinas y demás. Las fracciones van a tratar de ir preparándose para el trabajo que viene y eso puede hacer una coyuntura un poco difícil en la última semana. Muchísimas gracias, don Marco, por sus apreciaciones. Vamos con toma del plenario, ya casi inicia la sesión, así es que manténgase en vivo con TV Legislativa.